Buenas tardes, amigos, amigas, y feliz año nuevo. Hoy tenemos con nosotros a Brigitte Champetier de Ries, psicóloga, gran investigadora que desde la mirada de la sistémica familiar y la fenomenología profundiza sobre los temas que el ser humano vive en su proceso de vida. Brigitte es también creadora del método de constelaciones familiares Brigitte Champetier de Ries. Buenas tardes, Brigitte, y feliz año nuevo también para ti. Y muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, eso sí, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? A los que escuchan, feliz año, sobre todo que este año pues nos abramos a todo lo que traiga, difícil o no difícil, poder acogerlo y darle un sentido hacia más amor. Y gracias por la entrevista. Yo te lo agradezco mucho, eso sí. Gracias, sí. Bueno, pues estamos hoy aquí para hablar sobre el tema de la vejez, para hablar de temas relacionados con cómo lograr vivir el envejecimiento y la vejez de un modo exitoso. Sabemos que la vejez cursa exitosa y cursa también con fragilidad, a veces aguda y crónica. El envejecimiento y la vejez es un proceso natural, gradual, una etapa profunda que necesita que hagamos hincapié en que en la vejez no se renuncia a la vida, De sino acuerdo. que la vida se transforma en un ser y estar, se podría decir, a un nivel más profundo, como experiencia humana. Brigitte, ¿tenemos conciencia de llevar en nosotros la vejez antes de llegar a la vejez? Depende un poco de lo que llamemos la vejez, ¿verdad? Em, Creo que el envejecimiento son señales que vamos descubriendo con el paso del tiempo, pues que a los 40 mi cara o mi cuerpo ya no es lo mismo que a los 20, ya notó el envejecimiento, o a los 50 y así. Y uno se va haciendo a una transformación donde los cánones tan mencionados por las publicidades desaparecen y eh, un momento en que uno tiene que descubrir en sí mismo su propio valor en cuanto a edad. Porque, bueno, vemos cómo se halaga mucho la juventud. Sin embargo, vamos a ver. Lo que podemos observar. Igual no te respondo del todo a tu pregunta, pero me Sí, sugiere otra sí, cosa y tú me dirás después, de ¿verdad? acuerdo, de acuerdo. Em, en lo que vemos en constelación, gracias a las observaciones de los científicos, de los físicos, de los cuánticos, todo es a la vez onda y partícula. Y es precisamente la partícula la que envejece, nuestra parte molecular. Y hoy, en este siglo, en el anterior, tenemos la suerte de poder ver que hay una parte de nosotros que no envejece, que al revés, va creciendo con el tiempo, va creciendo con el tiempo, a la vez que paralelamente hay a nivel somático, sí, señales de envejecimiento, de degradación. Lo que pasa es que también actúan el uno sobre el otro. La onda actúa sobre la partícula y la partícula sobre la onda. De modo que podemos observar que mucha gente es tomada por la degradación de la partícula, de su cuerpo, y no tiene tiempo quizá de entregarse al enriquecimiento de su conciencia. Y podemos ver que las personas que se entregan
al desarrollo de la conciencia, a la liberación de los conflictos emocionales. Tienen como un retardo en su envejecimiento. Luego, a ver, también hay que ver que no sabemos muy bien lo que es el envejecimiento, que hoy en día hay muchos estudios dedicados al envejecimiento, porque si no modificamos la progresión actual dentro de 20 años, mm, la tasa de viejos necesitados de ayuda médica va a superar los presupuestos de cada estado y sería una ruina. Y entonces hay una serie de estudios para retrasar ese envejecimiento, para disminuir ese coste de los viejos, ¿vale? Y para mí la noción más interesante en esos estudios es que es considerar el envejecimiento como una enfermedad. Bien, vale. Eh, Sin embargo, lo dejamos porque a nosotras y a muchos de ustedes nos va a tocar el envejecimiento, la degradación, a la vez que, imagino que sí, que todos los que están mirando, a la vez que esa progresión interna de más conciencia, de más paz, de más alegría profunda, ¿no? Y que eso nos prepara a la muerte. La vejez es la última etapa antes de la muerte. Y entonces es como hacernos compañeros de la muerte, prepararnos a esa última etapa, esa última transformación que no sabemos cómo va a ser. Pero gracias a esa onda en crecimiento, recibimos como mucha información, mucho apoyo, mucha confianza en lo que puede ser la muerte, puede ser esa luz cada vez mayor a las que nos acercamos mientras estamos vivos, ¿no? Eso sería un poco mi introducción Sí, al sí, tema. sí, sí. Gracias, Brigitte. Sí, hay nociones muy importantes en lo que acabas de decir. Entonces, en este proceso Sí. del envejecer y de la vejez ya, para muchos, ¿verdad? Muchos que nos puedan hoy estar escuchando, incluida yo misma, tú, ¿Y yo? Sí, nuestra familia, y sí, es así. Em, Ha habido todo un tiempo en las etapas anteriores que nos hemos construido en cada etapa a la manera que correspondía a cada uno, ¿verdad? sí. De esa misma manera, podemos construir también un modo de envejecer y de vivir la vejez. Podemos ir construyéndolo. De hecho, Ya, de eso acabas de hablar, ¿verdad? sí, eso es. Y yo creo Sí. que realmente cada uno lo hace de un modo espontáneo. Lo hace con todo lo que ha logrado hasta ese momento. Entonces, es importante haber podido recibir apoyos, comprensiones, liberaciones. Y yo, cuando me preguntan cuál fue la edad mejor, me dicen ya fue. No, no. Sí, La claro. mejor edad ahora es la que tengo yo. O sea, y cada vez, cada año me siento mejor, más vieja. Sí, porque tengo 77 años, entonces, claro, pero más paz, más comprensiones, más acercamiento a algo profundo. No quiero volver atrás. Es cuando mejor estoy y cada año estoy mejor. Entonces sí que en esa degradación corporal yo la siento desde hace un año solo. Em, pero sí que a lo largo de los años, lo que decía antes, a los 40 no eres como a los 20 ni como a los 50.
Lo que la vida continuamente nos enseña es despedir el pasado. Eh, Hay gente a la que les cuesta mucho despedir. Sin embargo, es ley de vida estar en el presente de ahora, y mañana en el presente de mañana, y pasado en el presente de pasado, sin echar de menos la agilidad o lo que tuviera hace 3 días. Al revés, despidiendo. Y cuando despido con gratitud algo, hago sitio para algo nuevo. Si no despido, el pasado está atrapado en mí y no deja espacio para algo mejor del presente. Y precisamente es la experiencia, ¿verdad?, que hemos aprendido pues, a través de meditaciones, de terapias, de transformaciones, de constelaciones, que cada vez que uno despide profundamente algo con gratitud, hay una inmensa paz. Sí, No solamente eso, sino que además es sanador físicamente. sí. Y uno encuentra como un nuevo equilibrio físico que retrasa esas marcas del deterioro físico, que hoy en día parece casi inevitable. O inevitable o se puede entrecruzar en nosotros o un accidente que nos lleve a la muerte o una enfermedad. Y la enfermedad sabemos que es provocada por conflictos no vividos, no asumidos, sobre todo no asumidos, y que a través de una enfermedad también hay una fidelidad ancestral. Y entonces que la enfermedad, a ver, ¿somos más vulnerables a las enfermedades? Quizá con la vejez, pero eso no impide que podamos resolver nuestros conflictos emocionales no resueltos y liberar a nuestros ancestros que están pidiendo ser vistos con amor a través de una enfermedad. Entonces, por eso digo que no siempre se va a ver la degradación física, sino que puede intervenir otro factor Ujú. que nos lleve a la muerte. Eh, Así. Sí, Sin embargo, sí. fíjate, esa degradación lo podemos ver en personas, no sé, de mi entorno, abuelas, abuelos, personas muy mayores, les han llevado a una renuncia, que eran personas de luz, de paz y de luz, y que estaban siempre ya únicamente en lo esencial. Habían renunciado a la belleza aparente, a la soltura, eh, sí, a la facilidad de movimiento del cuerpo. Y sin embargo, de esas personas, yo lo que recuerdo es la luz que emanaban de ellas, la belleza y la seguridad que daban a los que se aproximaban. Y que en ningún momento se podía percibir fealdad, tristeza, degradación, sino que era como un estado especial de luz y de transmisión de a través de la vejez. Y también he podido ver personas mayores que daban miedo por su fealdad. Como niña, cuando era pequeña, había algunas de mis tías mayores llenas de problemas, de angustias, de sufrimientos, y daban miedo verlas. Allí sí que era pura degradación, porque en aquella época era muy difícil sanar. Mm, No había apoyo psicológico, no había terapias para liberar todas las angustias que podíamos tener. Y había personas realmente presas de su pasado, de sus angustias, y todo su cuerpo mostraba angustia.
y despedían angustia. Entonces, el trabajo sobre nosotros es un regalo inmenso hoy que tenemos y que permite que la onda pueda más que la partícula, sin renunciar a que somos mayores. O sea, quiere decir, detalle simpático. La primera vez que en el metro o en el autobús alguien me cede su asiento. No, no, usted es mayor. Ah, soy mayor. Me perciben mayor. Es eso. Me perciben mayor. Porque es muy interesante porque dentro nos percibimos más bien sin edad. Y lo que he podido comprender, mira, fue sobre todo después de un curso en América Latina, en que durante el curso hay como una conexión profunda con todos, desde el ser profundo sin edad, con el ser profundo de los demás sin edad. Y voy por la calle, compro algo y me dicen, sí, abuelita, sí. Abuelita, yo, sí. Ah, claro, soy una abuelita. Y entonces, según los contextos, eh, se vive de un modo o de otro. Cuando estamos en la meditación, en el intercambio, en la comunicación profunda con alguien, es desde este ser realizador del que habla Garyaev, ¿sabes? En el holograma o desde la misión. Y ese ser realizado, esa misión, no tiene edad. Mientras que cuando estamos de nuevo en la calle, desde la imagen que damos, ya realizamos cuál es esa imagen que damos. Eh, sí, ayer se me ha ido la idea que quería transmitir. Sí, Mm, y ha sido ya. muy clara tu exposición. Gracias. Sí, mira, algo, algo curioso que todavía, bueno, que entiendo así. Cuando, cuando representamos en constelación a muertos, es un adulto los que le representa. Es que es una percepción adulta, no un niño de 2 años. No. Y cuando es una persona muy mayor, tampoco es la percepción de alguien muy mayor. De la misma manera que en las experiencias de muerte cercana, o cómo se dice, cuando la gente muere y vuelve, ¿no? Se Experiencia encuentran, cercana a la muerte. eso es, se encuentran con un hermano que murió a los 6 meses, y no lo ven como un bebé, sino como ese ser realizado. Una edad sin edad, pero donde está la persona en toda su gloria de persona. Eso me parece como muy, muy significativo, aunque no, todavía no le encuentro toda la dimensión. Que cuando estamos en un nivel profundo, no existe ni la juventud, ni infancia, ni la vejez. Es como un ser realizado como para siempre el que se va a transmitir. Ya. Sí, gracias, gracias. Sí, entonces en esta experiencia, yo hablo ahora, voy a hablar de mi observación cuando hago los encuentros con los grupos de personas mayores, ¿verdad? Entonces hay esa experiencia de vivir la realidad, en el cómo una parte de la individualidad se pierde. Sí. Con todo lo que costó lograrlo, es lo que suele también Ya, hablar las personas, ¿verdad? Entonces, sí. en estos grupos hay
como dos maneras de vivir ese tiempo de vejez. Una, aquella en la que las personas están en su total nostalgia, una gran nostalgia que Ya, impide el que puedan vivir el presente. Y ya, luego tienen enfrente unos espejos muy bonitos que dicen, oh, pero sí, ya lo hemos vivido, pues ya tenemos de lo vivido, lo aprendido, wow, pero si esto es una graduación, dicen algunos con, con gran alegría, ¿verdad? sí, Sí. ya, sí, Entonces, un poquito sobre la nostalgia, porque es algo que verdaderamente hace que la persona esté en un nivel de malestar, sí, en sí, en un estado de ánimo que le pesa mucho. sí, ¿Cómo podemos vale, mirar a esto, Brigitte? sí. Entonces, el segundo grupo, podríamos decir que es un grupo de personas que han sabido vivir al ritmo de su vida, se han hecho adultas, han estado en cada momento en el sí a lo que tocaba y renunciando conforme pasaban las cosas, pues ya no veo a mis hijos porque ya se han ido allí, ya no veo o no hago tal cosa porque ya no es, porque ya no existe. O sea, han ido acostumbrándose a la realidad. Sí, así fue. A veces duele, a veces no duele, pero así fue. Y acostumbrándose poco a poco al presente. Y únicamente al presente. Son las personas adultas y sabemos que muy pocas personas están en el adulto. Supone mucha renuncia, eh, mucha superación. Entonces, estar en esa aceptación del momento presente es, como siempre, empezar desde el principio. Acepto ser quien soy, hija de ese hombre y esa mujer. Acepto mis circunstancias. Sí, pero. Entonces, si estoy en el sí, pero mira, mi vida siempre estará marcada por la queja, por la frustración y algo que nosotros a nuestra edad podemos ofrecer a los demás. Es un sentido a lo que estamos viviendo ahora. La vejez es una nueva etapa. Para mí era empezar a los 70 años, era entrar en la vejez, una nueva aventura. Es una nueva aventura. Entonces me abro a todo lo que hay, a sus limitaciones y a lo que no sé, a sus grandezas, pero las descubro si renuncio a lo anterior. Si no renuncio a lo anterior, no voy a descubrir nada. Es que es así. Entonces, es por uno mismo, pero y a la vez por todos los que nos rodean, que son más pequeños, que tienen fe en esa persona grande. En América Latina, grande quiere decir mayor. Me gusta esa palabra, sí. En esa persona grande que puede transmitir su experiencia de la vida y abrir a los jóvenes algo que la sociedad no abre y, y descubrir un nuevo sentido a cada momento de su vida y prepararse para la última etapa. Penúltima, la última será la muerte, pero a la etapa previa a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué decir a la gente que no quiere? Pues tú mismo creas tu desgracia. Algo que ha terminado y que yo no quiero soltar, ni se va a despedir, voy a seguir sufriendo y no me permite abrirme a las bellezas de hoy. No me permite abrirme a lo que hay. Y realmente hay belleza en cada etapa de la vida. Y yo diría que en esa etapa hay más bellezas.
bellezas que transforman nuestra manera de ver la vida, de vivirla, de comprenderla. No sé, ¿tú cómo Sí, consigues sí, ayudar a esas personas? sí, esa parte de la nostalgia, lo que se observa, lo que observo es que hay un momento en el que, sí, claro, pero es pura lógica. ¿M? Y otra vez hay como un Mm. bajón importante, probablemente sea también para un siguiente salto eh, eh, más evolucionado, de más conciencia. Sí, Ya, eh, ya lo iremos compartiendo según vayamos haciendo sí, los trabajos así. ya, ya. Es que hay una decisión personal de cada uno en cada momento y una decisión de renuncia Sí, al pasado, a lo que no es mío, a lo que no pude alcanzar, a mis sueños. Hay una parte de renuncia a lo que podríamos llamar infantil, arcaico se podría llamar. bueno, Eh, las ilusiones del pasado, ¿pertenecen al adulto? No, el adulto no tiene ilusiones, sino que confía en que todo lo que vive sirve para todos, para sí y para otros. ¿Sirve o servirá? Bueno, entonces me abro a esa confianza y me abro al momento presente. Y desde la capacidad de agradecer, las cosas se transforman. Pienso que enseñar a las personas a agradecer cualquier detalle les ayuda a empezar a agradecer quiénes son y en la etapa en la que están. Pero es un trabajo voluntario. A ver, agradece que me oyes, que hablas, que tienes esa libertad de acción, que no estás en una casa bombardeada en la guerra, que tienes de qué comer, que agradece, agradece. Y entonces, poco a poco, uno empieza a tomar conciencia de todo lo que puede agradecer y se va alejando la frustración. La, la gratitud es algo muy sanador y cuanto más la practiquemos, más felicidad nos entra en nosotros, más alegría profunda podemos vivir. sí, esto es lo que suelen verbalizar al final de las sesiones. Así como de manera espontánea. Pues fíjate que a mí el dar las gracias a cada cosa del día, ¿verdad? A algún tema que haya habido, me ha dejado como en paz. Siempre es la misma respuesta. Las gracias me dejan en paz. Eso es. Sí. Bueno, entonces, Brigitte, también aquí está hilando con lo que decías, esa responsabilidad individual, ¿verdad? Cómo también en la vejez necesitamos asumir, dedicarnos una seria atención a nosotros mismos para un saludable estado funcional. Sí, sí, Qué importante sí. y qué Y necesario. en general descubrimos que no, lo que no hicimos 20 o 30 años antes ahora tiene consecuencias. Y entonces, eh, pues empezamos a ser responsables sobre nuestro presente y sobre los años que vienen en gimnasia, alimentación, vida social, lo que sea, Sí, todo lo que nuestro individuo necesita para vivir, ¿verdad? Sí, así es. como cada vez más exigente, Más exigente. sí. En la juventud, precisamente, uno podía pasar, porque su energía podía compensar una cierta dejadez, pero después esa dejadez se paga. Y entonces, cuando descubres, por un lado, eso es consecuencia de no haber hecho tal cosa durante años.
Y a partir de ahora, si hago tal otra, me voy a sentir mejor y dentro de 4 o 5 años también lo agradecer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, más indulgencia. Sí, y en relación con eh, el saludable estado funcional, ¿verdad? Para nosotros, Sí, la importancia de satisfacer también en la vejez la necesidad biológica de la sexualidad, sí, Brigitte. bien, sí. Entonces, mira, ahí es muy interesante. Em, no todas las células envejecen. Quiere decir que hay células que se puede decir que no mueren nunca o que son inmortales, dicen los científicos. Bien, unas son las bacterias, otras son las células sexuales, las germinales, otras son las neuronas y otras son las células del cáncer. Eso es muy interesante. Pero quiere decir que nuestra vida sexual se va a readaptar a nuestro cambio hormonal, pero existe y tiene la posibilidad de seguir existiendo. Entonces, en la sexualidad va a actuar más nuestros conflictos emocionales, memorias ancestrales, que nuestra capacidad sexual. Eh, es haber podido resolver conflictos, miedos, vergüenzas, culpas y todo lo que hemos podido heredar de violaciones, de rechazo del hombre. Hay mucho que pesa sobre los vivos como memoria ancestral de la sexualidad que cuesta. Gracias a las constelaciones se liberan mucho, mucho, mucho. Y si la persona no consigue tener una herramienta para liberar esas memorias del pasado, del suyo o de su sistema familiar, pues es posible que se encierre en una incapacidad diciendo: "Ah, es que soy mayor, es que tengo la menopausia, es que..." No, no, eso no es real. Eso no es real. Sí. Mm. Importante aportación, Brigitte. Mm. También podemos hablar un poquito, si te parece, como la importancia de poner atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y sobre todo a cómo nos tratamos, porque ahí nos creamos también poder ser protagonistas propios, dignos en Sí, este momento de la vejez también, tener protagonismo propio. sí. ¿Puedes ampliar un Creo que poquito la esto? palabra dignidad es muy importante y que una de las cosas que más descubrimos conforme maduramos es que somos responsables de, de la apariencia que tenemos. Somos responsables de quiénes, en quiénes nos estamos transformando y de la imagen que los demás ven de nosotros. Somos responsables. Espera, ¿me ves? Sí, pero se ha cortado un poquito. A ver, Vale, ¿ahora? ahora ya está, ¿no? Sí, Sí. parece que sí. No sé, ahora sí. Yo siento que hay, a ver, a lo largo de la vida nos sentimos cada vez más responsables de la imagen que damos o de lo que somos, que va unido. Eh, no sé, alguien decía: a los 50 años uno es responsable de sus rasgos, de los rasgos de su cara. Es responsable. Un francés, no me acuerdo quién. Sí, sí. Y podemos sentir que si yo decido vivir en paz, voy a tener mucha autodisciplina para estar en paz y voy a poder transmitir paz a los demás.
Y yo no sé cuál es la imagen que doy, pero sé que mi imagen da paz a los demás, da confianza. Eso uno es responsable de esto. Y precisamente en la vejez, a ver, lo que podemos dar es transmisión. A ver, en la juventud es seducción, sexualidad para reproducción, entre comillas, de la humanidad, ¿no? Luego, 40, 50 años es el servicio inmenso a la sociedad, donde las personas se realizan dando toda su capacidad a la sociedad. Y luego, pues según las sociedades, los países, hay como una jubilación. Hay una jubilación donde se aparta a la persona de su servicio activo cuando teóricamente ya no tendría ese mismo rendimiento, esa misma brillantez, que las personas de 40 y 50 años son humanos en toda su brillantez, en toda su fuerza, en toda su producción, todo su servicio. Y a partir del momento en que ya nos retiramos de ese circuito, ¿qué espera la sociedad de nosotros, de los viejos, de los mayores? Transmisión, transmisión. Cómo vivir, qué es lo importante, qué es lo que hemos ido descubriendo en ese retiro que también nos hace, la edad no, nos hace estar más con nosotros como en un retiro interno, ¿no? Que descubrimos, qué nuevo sentido de la vida vemos y los jóvenes están deseosos de conectar o de recibir de sus mayores pistas, porque la vida es dura, es difícil y los jóvenes, dando toda su energía, necesitan momentos de paz, momentos de seguridad, de que están actuando bien, porque no es evidente que estén actuando bien. Entonces, nosotros podemos aportar esa visión, esa transmisión de lo que comprendemos sobre lo que hemos vivido y sobre lo que estamos viviendo ahora, esa mayor conciencia, esa gratitud al cuerpo exactamente como es, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha permitido comprender. A ver, y el cuerpo sin diferenciarlo, soy mi cuerpo, yo también soy mi cuerpo. No es mi cuerpo y yo, ¿no? Soy uno, soy mi cuerpo, soy mi conciencia no, soy la conciencia también, soy yo y soy todo. Y eso es una experiencia como profunda y muy, ¿cómo se dice? Que compensa, Ujú. muy gratificante. Eso es. Es un regalo esa experiencia. Sí, sí. Entonces podemos hilar esto con esta manera tan natural que surge en las personas mayores. Un cultivarse, sí, muchas personas lo hacen hacia el exterior, pero hay mucho hacia el interior, ¿verdad? Las Mucho, personas mayores viven profundamente la interioridad, ¿sí? eso es. Ahí, con toda esa sabiduría que reposa en ese silencio interior. Sí. Y de ahí creo que lo que aportabas, lo que decías de cómo entrego, cómo transmito. Mm. Sí, Sí, y creo que muchas personas mayores que vemos, ¿no? Que se cuidan mucho y tal. Primera reacción, oh, un poco superficial. No, habla con ella y verás toda la experiencia que está viviendo y cómo quiere mantener esa dignidad, sí, esa alegría de ser quien es y de sentirse apetecible, o sea,
agradable. Y eso pienso que forma parte de la autodisciplina, de la dignidad de la persona mayor, ser agradable en su apariencia a los demás. Y eso es como el reflejo de su interioridad. Y preguntar a las personas mayores sobre su experiencia, sobre la vida, sobre lo que piensa, eh, no es frecuente y sin embargo es algo que enriquece mucho a la persona mayor y al joven, a los dos. Poder reconocer a la persona mayor que está viviendo un proceso único del que el joven todavía está como excluido, que todavía no le toca entender la vida. Pero los niños ahí, ¿cómo Mm. miran a sus mayores cuando les están hablando de sus experiencias de vida? Les llega de una manera tan Sí, profunda también, sí, que no se olvida. Yo no me olvido de las cosas que transmitía, en este caso, nuestro abuelo, porque mis abuelas sí, murieron jóvenes. eso Yo es. las tengo muy presentes siempre. Me sirven, me han servido muchísimo. Sí. Y el niño está muy cerca de la muerte, en el sentido que la entiende perfectamente, sabe lo que es la muerte. Aunque los psicólogos digamos, no, no, un niño de 5 años, de 4 años no sabe lo que es la muerte. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Sabe perfectamente. Y en esa edad tienen un acercamiento a la muerte bonito, profundo, a veces doloroso, pero muy profundo. Y bueno, yo por lo que viví, fue confrontada a la muerte muy pequeña. Y entonces, luego, pues la muerte era como mi compañera, pues sí, un día te morirás, como papá, mamá, te morirás, sí. ¿Y qué importa? Pues el momento presente. El momento presente. Si estoy presente ahora, sabré estar presente en el momento de morir y sabré estar presente en la muerte. Eso me decía yo desde pequeña y en la juventud. O sea, el pequeño entiende perfectamente. Y, y la muerte será otro estado donde eso nos necesitan muy presentes. Sí. Sí, Sí, hablando de los pequeños, ¿verdad? Con estos detalles tan profundos que ellos entienden cuando están hablando con sus abuelos, las abuelas o con las personas mayores que van en el autobús. Es tan natural sí, los que escuchan, de ¿no? ambos, sí, porque se escuchan. Y, y cuando le toca la cabecita a un abuelo y él o ella también, ese pequeñito, hace algo para tocar a la persona mayor. Y hay una comunicación afectiva tan profunda, ¿verdad? Muy pura. Muy pura, muy pura, muy pura. Bueno, sí. Entonces, Brigitte, con esto de esta sabiduría que reposa en el silencio interior, ¿verdad? De las personas mayores, eh, ¿nos puedes hablar un poquito sobre la soledad? Ya. Es que lo que suelo decir a menudo, el adulto está solo por definición, pero no se siente solo. Mm, Entonces, no sufre de esa soledad. Entonces, la persona mayor, si está en el adulto y en esa comprensión, esa onda que le hace conectar con todo continuamente, nunca se siente sola. mm, Entonces, bueno, pues eh, soledad, tendremos que buscar qué es lo que no terminamos en la infancia, qué es lo que estamos echando de menos, a una madre que me mirase más, a mi padre que me diese más sonrisas. mm.
pero eso ya es el pasado, eso ya ha terminado. Entonces, estamos siempre en dejar cosas atrás. Lo que no pudo ser, no pudo ser. Y gracias a lo que no pudo ser, me he transformado de otra manera, me he transformado en lo que soy hoy. Si hubiese recibido esa sonrisa de mi papá, sería totalmente diferente y seguramente mucho menos rica, menos desarrollada si me hubiesen dado todo lo que necesitaba o creía necesitar. Entonces es eh, despedir. Eso pasó así, porque fue necesario. Por un lado, mi padre era así, y así vivió y así recibió de su propio padre. La vida no puede cambiar, así fue. Y gracias a eso yo me he construido de un modo a superar eso, a integrar. Pues ya está. O sea, eh, vamos a ver, si la soledad es demasiado grande, habrá que constelarla, habrá que hacer un trabajo con ella, ¿verdad? Porque también a veces es también algo eh, heredado de varias generaciones que uno solo no consigue soltar. Pero vemos también que en la vejez hay una tentación. Cuando me veo disminuido en algo, a veces quiero compensar, quiero exigir, quiero ir de víctima. Oye, haz esto por mí ya que no puedo. No, no, no. A ver, eso es tu nuevo estado. Haz con lo que hay. No utilices a los demás. Haz tú, con tu grandeza, con tu dignidad. Y mira que hay cosas a las que ya tienes que renunciar y a las que puedes pedir a otros que te ayuden. Pero cuidado, desde el adulto, nunca desde la víctima. Si vas desde la víctima, envenenas la vida de tu entorno, les amargas la vida. Y no es el papel de la persona mayor. Nuestro papel es transmitir ese crecimiento de la onda en nosotros. Pero bueno, hay personas que han tenido una vida, no han aprendido a renunciar, no han aprendido a abrirse a los demás. Bien, de acuerdo, todo es necesario, todos somos como somos, de acuerdo, Sí, de acuerdo, sí, muy sí, bien, Brigitte, gracias, gracias. Em, Vamos a hablar un poquito, si te parece bien, sobre las residencias. Las residencias. vale. ¿Qué se observa desde la mirada sistémica? Porque, claro, ahí que nos encontramos Mm, con que hay cada vez más personas mayores residentes en residencias. mm, Muchas de ellas, muchísimas de ellas, mm, ciertamente traumatizadas porque, bueno, pues fueron de alguna manera sacadas de un espacio seguro donde se encontraban, donde lo que conocían. Y luego ya, las observaciones, ¿verdad?, que hacemos sobre el malestar que las personas, sus familiares que llevan a ese familiar a la residencia, quedan ya, con un sentimiento de culpa sí, tan grande, que incluso siento y conozco a personas, y tenemos familiares en residencias, cuando vamos, las personas mayores que van a recibir a esos familiares tan asustados, tan encogidos, se ponen también como muy nerviosos, muy nerviosas. ya, Sí, esto de cómo podemos acompañar, ¿verdad?, a las personas sí. mayores. Entonces, vamos a ver. Para muchos, la residencia es un buen lugar, Mm. pero no se suele hablar de lo que va bien. Y es así, es lógico, hay que hablar de lo que va mal para corregirlo y mejorarlo.
para muchos es el lugar donde ya tienen una cierta seguridad, habrá alguien, no pueden seguir solos, no pueden depender, molestar y tal, y bien. Y están de acuerdo, están bien. Y están acercándose a la muerte de un modo más pacífico, con más calor humano interno. No es el caso de todos, no. Y sabemos también cómo es difícil mm, tomar a padre y madre, quiere decir, estar en el adulto agradecido a lo que nos ha tocado y tratar con respeto a la tía, al tío soltero, a la abuela, y que hay muchas familias que no viven ese respeto a los mayores. Y allí, eh, o bien el mayor les estorba, y se deshacen del mayor, pero allí lo que quizá hay que ver es que ese mayor que estorbaba está más feliz, está más relajado en el centro que en esas familias donde hay rechazo del mayor o rechazo de la persona que molesta porque te quita una habitación, ¿no? Sí. Y entonces el hecho de ir a esas residencias impresiona, porque es confrontarnos con la ultimísima etapa. Es ver reunido a muchas personas que ya están en lo último. Y eso nos confronta a nosotros, a lo que va a pasar con nosotros dentro de 10 o 20 años. Ujú. Y es un poco el miedo que da. Como cuando vamos a un hospital a ver habitaciones o enfermedades muy graves, Mm. confrontarnos con lo difícil, lo horrible, la muerte y nos angustia, ¿no? Sí, sí, Eso es realidades, ¿verdad? Realidades. confrontarnos, sí. Sí, conozco a familiares que han rejuvenecido cuando han ido a la residencia o cuando les han llevado, mejor dicho, Sí, sí, sí. rejuvenecidos. Eso es. Eso es. Sí, Es que en sí es un servicio bello de la sociedad. ¿Ya? Antiguamente se vivía en casas mayores, más sí. grandes, quizá más de campo, Ujú. con muchos más miembros en la familia y entonces se podía atender a los mayores. Ya no se puede atender, ya no se puede atender al abuelo que ya no anda, ya no, ya no hay espacio, entonces no hay espacio físico, no hay espacio psíquico, no hay espacio afectivo para la persona dependiente Mm. mayor. Sí, es un tema duro, difícil. Y es un espacio, Brigitte, en mi experiencia, donde más claro he visto cómo una persona mayor ya, mayor, muy mayor, o no tan mayores también, pero cómo ha pasado a vivir de no estar en los extremos, en las polaridades. Sí, Esto me eso conmueve es la verdad. muchísimo, me conmueve mucho. Sí, sí, es bueno explicar a las personas, están las polaridades, es tener una opinión, pues tenemos opiniones sobre cada cosa y los que no opinan como yo están equivocados. Y observamos precisamente con la vejez que vamos perdiendo esas opiniones excluyentes de los demás, donde nos sentimos superiores. Vamos viendo que todos tienen su punto de razón y que es así, y que es de respetar cada idea, cada partido político, cada religión. No es lo importante. Lo importante es lo que transmitimos internamente, la bondad, la paz, esa alegría, ese respeto a cada uno. Sí, esta es la razón.
Mm, Desaparece la necesidad de marcar una polaridad. sí, muy bien, Brigitte. Bueno, Pues si te parece que es suficiente o tienes alguna idea para poder... no sé, creo que hemos hablado Hemos hablado de muchas cosas, ya sí, el tiempo también va. de un modo profundo. Sí, Sí, sí. yo quisiera retener esa idea. Yo cuando empecé con los 70 años dije, wow, una nueva aventura. Porque bien, se habla de los 40, 50, estoy en facultades para trabajar, luego llega la jubilación y es una etapa Mm, muy poco descrita y una verdadera aventura porque todo es diferente de lo anterior. exactamente. Yo también estoy en mis 70 y voy a Sí. cumplir los 72 años y estoy viviendo esa misma experiencia de sentir la libertad de poder dar y continuar dando algo que la vida me ha puesto así, con una entereza, le llamo yo entereza, Mm, con una entrega de sí, pues ahora esto es lo que hay. mm, No sé cuánto tiempo será, pero mientras tanto lo estoy disfrutando mucho. mm. Sí, los 70 años tienen una gran personalidad. Sí. Pienso que hay como etapas, los 70 es la juventud de la vejez, Sí, los 80 la madurez de la vejez y los 90 es ser viejo, ¿no? Y que cada etapa tendrá su belleza, su grandeza, su profundización, otro tipo de transmisión. Estoy segura, o sea, sí. estoy anhelando poder vivirlo todo. Hasta que, bueno, cuando toque, cuando quizá haya cumplido con mi misión o cuando toque, llegará. Y estoy muy tranquila con la muerte, muy... Cuando llegue, estoy presente ahora, estaré presente entonces y todo lo que nos espera del otro lado es Sí, inmenso. sí, sí. Sí, porque de esa Inmenso. separación del cuerpo y la conciencia, ¿verdad? Que antes al inicio has Eso. hablado un poco, es tan importante eh, poderla ver como algo que dejamos, porque ya toca dejarlo, pero que hay algo, una fuerza ahí que nos lleva a mirar algo Eso, más profundo y más elevado. eso Eh, es. Esto nos puede ayudar a mirar a la muerte, Sí, tener para mí, sí. conocimiento de que esa separación, es decir, ese no ser, es un ser no en la parte física, pero que la parte de la conciencia Sí, continúa. es que para mí las constelaciones me ayudan mucho. Mm, Tiene ningún miedo a la muerte. O mm, sea, después de la muerte es otra vivencia energética, pura energía, donde vamos a llevar todo el pasado ya sin poder hacer nada, hasta que nuestros descendientes vivos puedan liberarnos de lo que quede y después ser energía de amor, protectores de los vivos. Y hay algo para mí importante en la física de Nassim Haramein, bueno, y otros cuánticos también, que el concepto es que hay una conciencia global, que el todo o todo es conciencia, y que nuestra conciencia es una parte de ese todo. Y cuando morimos, se muere nuestra conciencia allí, pero la parte, eh, nuestra participación a la conciencia total, como que sigue existiendo, algo así. Y es ser parte de esa
supraconciencia, lo llama doctor. Sí, Sagarra, Sí, Segarra. mm, forma parte de eso. Y es lo que vamos descubriendo ahora con la vejez, esa otra dimensión que da cada vez más paz, más compasión, más amor hacia todo lo que está pasando, pudiendo tomar a víctimas y perpetradores en el corazón continuamente, continuamente, juntos, para ir aliviando todo. Y eso es una conciencia, una inmensa conciencia de amor en la que estaremos sumergidos una vez muertos. O sea, esa es la sensación cuando vemos en la constelación. Sí, sí, No, gracias, Brigitte, por esta parte final, porque con tus palabras y podemos compartir para acabar un poema de Bert Hellinger, eh, eh, lo llamó El Círculo y lo escribió en su edad ya de bien mayor, en la vejez. sí, perfecto, sí. Dice, después cuenta que lo que hicimos en el tiempo, con el tiempo se nos escapa, como si perteneciera a otro tiempo, donde creíamos actuar, tan solo éramos levantados como una herramienta, usados para algo que va más allá de nosotros. Y luego, puestos a un lado de nuevo, la despedida nos encuentra concluidos. Gracias. Gracias, Bert. Gracias. Gracias, Brigitte. Gracias. Gracias, eso sí. Gracias a todos vosotros. Sí, Qué bueno. hasta otro momento, Sí, hasta otra vez. eso es. Feliz tarde para ti y para todos los demás. Adiós.